El siglo XX fue testigo de una transformación geopolítica sin precedentes. Imperios que habían extendido su dominio por continentes enteros se desmoronaron. De sus cenizas emergieron decenas de nuevas naciones, un mosaico de esperanzas y desafíos que reconstruiría el mapa del mundo. Este es el relato de la descolonización, un punto de inflexión histórico y el complejo nacimiento del llamado Tercer Mundo, cuyas consecuencias resuenan hasta nuestros días. El fin del dominio colonial no fue un acto espontáneo, sino la confluencia de múltiples fuerzas. El nacionalismo, como motor inicial, prendió en los territorios sometidos, minorías educadas, a menudo en las propias metrópolis, absorbieron ideas de autodeterminación y derechos, clamando por aplicarlas en sus propias tierras. Figuras como Jamal Abdel Nasser en Egipto, influenciado por el nacionalismo de Atatürk, encarnaron este fervor. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si las potencias coloniales hubieran integrado genuinamente a estas élites en la administración, ofreciendo una autonomía real y progresiva desde un inicio? Quizás algunas transiciones hubieran sido menos traumáticas, aunque el anhelo de soberanía plena parece una constante histórica difícil de suprimir. Las guerras mundiales, especialmente la Segunda, actuaron como catalizadores. Las potencias europeas, exhaustas económica y moralmente, vieron su prestigio mermado. Promesas de liberación hechas a las colonias a cambio de su participación en la guerra, a menudo incumplidas, avivaron la llama independentista. La derrota de potencias coloniales por Japón demostró que el hombre blanco no era invencible. La ideología también jugó un papel crucial. Tanto el liberalismo, con su defensa de los derechos individuales y la autodeterminación, eco de los 14 puntos de Wilson, como el comunismo, que activamente apoyaba los movimientos de liberación, ofrecieron marcos para las reivindicaciones. No obstante, es fundamental interpretar este apoyo con una lente crítica. ¿Fue siempre altruista o primaron los intereses geopolíticos de las nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría buscando expandir sus esferas de influencia? La descolonización no fue un proceso monolítico. Se manifestó a través de negociaciones pacíficas como en gran parte de la India británica y cruentas guerras de liberación como en Argelia o Indochina. En Asia, la India, bajo el liderazgo de figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, se convirtió en un faro. El Congreso Nacional Indio fue clave, pero la independencia en 1947 trajo consigo la dolorosa partición, un legado explosivo que sembró un conflicto duradero entre India y Pakistán. La modificación de estas fronteras, trazadas con criterios a menudo ajenos a las realidades étnicas y religiosas, es un ejemplo paradigmático de cómo decisiones coloniales pueden generar tensiones que perduran generaciones. En el mundo árabe islámico, el panarabismo y el panislamismo cobraron fuerza. Egipto, con Nasser, nacionalizó el Canal de Suez en 1956, un desafío directo al imperialismo británico y un símbolo de soberanía para el Tercer Mundo. Este acto no solo refinió el control de una vía acuática vital, sino que proyectó a Egipto como una potencia regional influyente. África subsahariana vivió su gran ola de independencias a partir de finales de los 50. Ghana, en 1957, fue prisionera. 1960 se conoció como el Año de África, con 17 naciones alcanzando la soberanía. Pero, de nuevo, las fronteras heredadas, dibujadas en
en despachos europeos sin considerar las etnias o geografías locales se convirtieron en focos de inestabilidad, como vimos trágicamente en Biafra o más recientemente en las tensiones de Sahara Occidental. ¿Qué habría sucedido si estas fronteras se hubieran renegociado bajo supervisión internacional, considerando las realidades locales en los momentos de la independencia? Ante la bipolaridad de la Guerra Fría, surgió un nuevo actor colectivo, el movimiento de países no alineados. La Conferencia de Bandung en 1955 fue un crisol. Líderes como Nehru, Nasser y Tito de Yugoslavia buscaron una tercera vía, promoviendo la coexistencia pacífica, la soberanía nacional y la no injerencia. Su objetivo era ambicioso: configurar un orden internacional más equitativo. Sin embargo, la realidad demostró ser compleja. Mantener la unidad entre naciones tan diversas, muchas en sus propios conflictos y presiones internas y externas, fue un desafío constante. Aunque el movimiento elevó la voz de los antiguamente silenciados, su capacidad para transformar radicalmente las estructuras de poder mundial fue limitada. La independencia política, en muchos casos, no se tradujo automáticamente en autonomía económica o cultural. La independencia política fue un logro monumental, pero el camino hacia el autodesarrollo ha estado plagado de obstáculos. En muchos casos, la soberanía fue prácticamente formal, como lo describen algunos historiadores, pues las antiguas metrópolis y nuevas potencias continuaron ejerciendo influencia a través de mecanismos económicos y culturales, un fenómeno conocido como neocolonialismo. La corrupción, drenando recursos políticos y minando la legitimidad democrática, se ha convertido en un problema endémico en muchas excolonias. Desde América Latina hasta África, las infraestructuras, a menudo construidas para servir a los intereses extractivos de la metrópoli, no siempre se adaptaron a las necesidades de las nuevas naciones. Pensemos en la ayuda oficial al desarrollo, la AOD. Aunque teóricamente destinada a promover el bienestar, a menudo ha respondido más a los intereses de los donantes que a las necesidades reales de los receptores, perpetuando ciclos de dependencia. ¿Cómo sería la situación actual si esta ayuda hubiera condicionado a la nueva gobernanza y a proyectos genuinamente transformadores desde el principio y no hubiera caído en manos de élites corruptas? Las fronteras artificiales, ya mencionadas, no solo provocaron conflictos interestatales, sino también tensiones internas, facilitando la emergencia de regímenes dictatoriales y guerras civiles. La descolonización de Asia y África modificó radicalmente el mapa, pero estas nuevas líneas divisorias a menudo ignoraron la geografía humana, sembrando semillas de discordia. Hoy, muchos de estos países enfrentan enormes desafíos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La pobreza extrema, el hambre, la falta de acceso a servicios básicos, la desigualdad de género y la escasez de trabajos decentes son realidades palpables. La pandemia de COVID-19 no hizo sino agravar estas crisis. Organizaciones como Ayuda en Acción trabajan en Etiopía, Uganda, Mozambique y Níger, enfocándose en ODS cruciales. Proyectos como Next for Food en Níger y Mali buscan combatir la malnutrición, mientras que en Mozambique se intenta fomentar el empleo juvenil. Estos esfuerzos son vitales, pero la brecha entre países ricos y pobres amenaza con ampliarse.
Analizando el proceso de descolonización, es evidente que los cambios políticos fueron profundos. Surgieron decenas de estados soberanos con voz en el escenario internacional. Sin embargo, las permanencias en las estructuras económicas y sociales son igualmente notables. La dependencia económica, las desigualdades internas exacerbadas por legados coloniales y la fragilidad de muchas instituciones democráticas son continuidades que pesan. Diversos historiadores debaten sobre el legado. Algunos enfatizan la ruptura radical que supuso la independencia, mientras otros, como Frantz Fanon o Walter Rodney, argumentaron que las estructuras de explotación colonial simplemente mutaron, perpetuando la subyugación bajo nuevas formas. La perspectiva de los protagonistas también es crucial. Para muchos líderes independistas, la soberanía era el primer paso indispensable, aunque sabían que la construcción nacional sería ardua. La descolonización interna, como la expansión hacia el oeste en Estados Unidos, presenta paralelismos y diferencias. Si bien implicó la incorporación de territorios, rara vez se otorgó una soberanía comparable a la obtenida por las colonias de ultramar. En América Latina, la independencia del siglo XIX, aunque formalmente una descolonización, derivó a un neocolonialismo, primero europeo y luego estadounidense, agravando su dependencia. Si las potencias coloniales hubieran optado por un desmantelamiento progresivo y consensuado de sus imperios, invirtiendo en educación, instituciones sólidas y una diversificación económica real antes de la retirada, ¿habrían sido diferentes los desenlaces? Es una conjetura compleja, pues el propio sistema colonial se basaba en la asimetría de poder. La descolonización transformó el mundo, pero no resolvió todas las injusticias. Abrió la puerta a la autodeterminación para miles de millones, pero también dejó un legado de fronteras conflictivas, economías vulnerables y sociedades fracturadas. El tercer mundo, aunque un término hoy en debate, sigue representando en gran medida a naciones que luchan por superar las sombras del pasado colonial y encontrar su propio camino en un sistema global que aún refleja desequilibrios de poder. Comprender la descolonización con sus luces y sombras, sus causas profundas y sus consecuencias duraderas no es solo un ejercicio académico, es una herramienta esencial para analizar los desafíos actuales de desigualdad, pobreza y conflicto, y para imaginar un futuro donde la soberanía y el desarrollo sean una realidad tangible para todos los pueblos del planeta. La historia de la descolonización es, en última instancia, una reflexión sobre la libertad, el poder y la incesante búsqueda de la dignidad humana.